Mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria. Bien, amados hermanos, como dije, estamos en nuestra lección número 19 y la semana pasada nos quedamos en una parte que habíamos entrado y estamos hablando acerca de los niveles de fe. Y habíamos dicho que los niveles de fe, todos estamos y todos tenemos una medida de fe que Dios ha otorgado a cada creyente. Si tú has entregado tu vida a Cristo y naciste de nuevo, naciste del Espíritu, entonces Dios ha puesto en tu vida una medida de fe para que a través de esa medida de fe tú puedas recibir todos los beneficios que Cristo Jesús logró en la cruz cuando Él murió. Y todos esos beneficios las puedes adquirir y alcanzar por la medida de fe que te ha sido otorgada. Pero nosotros ponemos muchas veces énfasis en otras cosas. Habíamos hablado acerca de la voz del cuerpo, la voz de la mente y la voz del corazón. Y en ese énfasis que nosotros y las prioridades que podamos escoger, nosotros convertimos nuestra fe en una fe débil, una fe, ¿no? Y hay varios niveles de fe y, como dije, la fe para salvación es la fe básica. Antes de que tú recibas esa medida de fe, el Señor puso fe a través de su palabra para que tú pudieras ser salvo. Ningún hombre en la tierra tiene la fe de Dios. Hay una fe natural que todo hombre tiene. Todo hombre sin Dios tiene una fe natural. Y esa fe ustedes la pueden ver, la pueden percibir, pueden vivirla cuando alguien les dice: no, Señor, abra su cuenta aquí, le vamos a pagar el 5% de intereses. Usted abre su cuenta, usted ejerció fe, aunque usted no ha visto el 5% todavía, usted ha depositado. Esa es la fe natural. Pero cuando oímos el mensaje de Dios para nuestra salvación, Dios deposita esa fe para salvación, porque esa fe es la que Dios nos da para que podamos creer y aceptar a Jesús. Y una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces viene la segunda nivel de fe, que es la medida de fe que Dios ha depositado en cada creyente, como estaba mencionando al inicio. Luego de esa medida de fe que nosotros tenemos, nosotros la convertimos o en una fe débil, o en una fe fuerte, o en una poca fe, una fe pequeña, de acuerdo a cómo nosotros observamos las circunstancias. Si pones las circunstancias por encima, entonces tú vas a obtener una fe débil. Pero también hablamos la semana pasada acerca de la poca fe, hablamos de la fe creciente, hablamos incluso de la fe fuerte, la fe grande y la fe perfecta, que estábamos explicando que es una fe que se perfecciona cuando cada uno de nosotros, al creerle a Dios, tomamos acciones correspondientes. La fe no es muerta, la fe no es simplemente algo en la cual es pasiva, la fe es activa, porque si tú crees algo, entonces tú empiezas a hacer aquello que estás creyendo que tienes, que posees, y aquello que tú crees en tu corazón que te pertenece. Por lo tanto, nosotros nos quedamos en la fe que es la fe que perfecta. Y vamos a Santiago 2, por favor, 22. Estuvimos explicando en Santiago capítulo 2 acerca de esta perfecta fe, o la fe que va creciendo también a la vez. Santiago capítulo 2, versículo 22. Dice así la Escritura, Santiago 2:22.
¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y nuevamente vuelvo a repetir, esa palabra obras son acciones correspondientes. Si tú dices que has sido sanado, entonces haz aquello que no has podido hacer. Si tú dices que eres un hombre que impacta gente, entonces predícale el evangelio a alguien para impactarle. Si tú dices que eres una persona que bendice gente, entonces a cualquier persona que Dios te diga bendígala, bendícela. Son acciones que por a través de las acciones correspondientes vamos perfeccionando nuestra fe. Quiero llevarte a otro nivel de fe, la cual no pudimos terminar la semana pasada, y quiero llevarte a nuestro noveno nivel de fe, que es la fe rica o la fe o ricos en fe. Y ahí mismo en Santiago capítulo 2 vamos a ir al versículo 5, vamos a encontrar este nivel de fe o esta expresión que la palabra de Dios nos habla. Y dice: hermanos míos, dice, oíd, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Acá encontramos de un nivel de fe ricos en fe. Luego hay otro nivel de fe llamado llenos de fe. Y vamos a encontrar en la Escritura sobre este nivel en la vida de dos personajes que en la palabra de Dios nos menciona, y lo vamos a encontrar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 5, se nos habla de este nivel de fe que uno de estos hombres de Dios lo estaba manifestando. Hechos capítulo 6, versículo 5, dice la Escritura: agradó, dice, la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Y mira lo que dice: varón lleno de fe. Este es otro nivel de fe. Él no se quedó con la medida de fe que él recibió, sino él acrecentó su fe. Él continuamente estuvo trabajando en su fe, porque todos tenemos una medida de fe, pero necesitamos ejercitarla. Necesitamos, a través de las acciones correspondientes, acrecentamos nuestra fe, o como he mencionado, la fe es como un músculo que si no la ejercito, no se acrecienta. Si la ejercito, comienza a crecer la fe. Y este hombre llamado Esteban era un hombre lleno de fe, porque tú puedes llegar a ese nivel de fe. Y podemos llegar a ese nivel de fe, pero necesitamos ejercitar nuestra fe continuamente. Y dijimos que fe es creer firmemente en la palabra de Dios. Y creer implica estar plenamente convencido de algo. Muchos dicen creer, pero no están convencidos. No están creyendo. Solo tienen conocimiento de algo, pero no están creyendo, porque dijimos que el creer era del corazón y no es algo mental. Muchos saben algo, pero no lo creen aún. Cuando una persona cree, está plenamente convencido de algo. Y cuando la Biblia nos habla de fe, nos habla de creer, de estar plenamente convencido de que Dios es galardonador y que Él galardona y recompensa a los que les buscan, y que Dios continuamente, sus promesas son en el sí y en el amén. Y más adelante del libro de Hechos 6, vamos a Hechos capítulo 11, encontramos a otro hombre de Dios que también la palabra de Dios expresa y menciona este nivel de fe, que es llenos de fe. Hechos capítulo 11, versículo 24. Dice la Escritura: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Se habla de la vida de Bernabé, que también se nos habla que era un hombre lleno de fe. Y por último, quiero compartirles el último nivel de fe, es toda fe, que ya aunque vimos anteriormente, 1 Corintios 13:2, 1 Corintios 13:2, dice la Escritura, 11 niveles de fe que podemos encontrar en la Escritura y que podemos nosotros crecer continuamente. ¿En qué nivel estás? No sabría decirte,
Pero la Escritura nos dice en 1 Corintios 13:2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí habla de otro nivel, de tener toda fe o toda la fe. Otro nivel mayor en cuanto a lo que es la fe. Para terminar y concluir esta parte, quiero llegar a la conclusión que creer es actuar en la palabra de Dios. Y nuevamente el mismo concepto que dije, que creer es estar plenamente convencido de lo que su palabra nos habla, de lo que su palabra nos dice, de lo que su palabra continuamente viene hablándote a ti personalmente. Sí, a ti. A ti personalmente te viene hablando el Señor. Y muchas veces el Señor te ha repetido la misma palabra. Y muchos de ustedes se han preguntado, ¿por qué el Señor me está diciendo esto otra vez? Porque el Señor te va a seguir repitiendo hasta que tú tomes la decisión de creerle a Él lo que Él te está diciendo. Porque a veces sabemos lo que Dios nos dice, pero no significa que lo estemos creyendo. Creerle a Él significa estar plenamente convencido de aquella palabra es para ti. Y por lo tanto, como la creo, actúo, porque creer significa tener una acción correspondiente. La fe sin obras no es correcta, es nula, es muerta. La fe requiere de acciones correspondientes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Muy bien, y si tú eres un creyente, entonces es una virtud que le estés creyendo a Dios lo que Él te diga. Créele, dile a la persona que está a tu lado, dile, créele a la palabra, dile. Creer es actuar en la palabra. El creer es ir continuamente a la palabra y hacer lo que la palabra de Dios te dice que tú hagas. Quiero llevarles a una historia para poder darles ese ejemplo. Y dice en Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 1. Muchos saben de que Dios existe, muchos saben de que Dios es grande, todopoderoso, pero no creen. Saber no significa que estás creyendo. Creer es estar plenamente convencido de algo. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 1. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. ¿Cómo tenía la mano? Seca. Muy bien. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, le dijo, levántate, ponte en medio. El hombre se levanta, se pone en medio de la reunión que existía, del medio del salón, y él hace la pregunta y les dijo a todos los fariseos que se encontraban en esa sinagoga y todos los maestros de la ley, dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús dijo al hombre, le dijo, extiende tu mano. Si ese hombre no hubiera creído, ese hombre le hubiera dicho, pero Jesús, ¿no estás tú mirando que la mano la tengo seca? ¿No ves que la mano no la muevo? ¿Que no te das cuenta que por eso estoy aquí? Con esta mano seca no la puedo mover. Pero la Biblia dice que Jesús le dio la orden, extiende la mano. Y la Escritura dice, y él, ¿qué hizo? ¿Él qué hizo? Dile a la persona que está a tu lado, él la extendió, dile. Él hizo algo. Él tomó una acción correspondiente porque creyó lo que Jesús le dijo. Le dijo, extiende tu mano. Y el hombre dice, extendió la mano. Pero la mano no le funcionaba en ese momento porque la tenía seca. Dice, y él extendió la mano. Y mira lo que dice la siguiente frase. Y él extendió y la mano le fue restaurada y sana.
Si ese hombre no hubiera creído, hubiera dicho: oye Jesús, ¿te estás burlando de mí? ¿No ves que la mano la tengo seca? Nunca la he movido y me pretendes que yo extienda la mano. Pero la Biblia dice que él extendió. ¿Cómo pudo haberla extendido si la tiene seco? Él tomó la acción correspondiente de extender su mano, que aunque sabía que no lo movía, pero él obedeció la orden. Él tomó una acción correspondiente e intentó levantar su mano, y cuando él, dice la Biblia, la extendió, su mano fue restaurada. Quiero que veas que creer en la palabra, o creer o tener fe, es actuar en la palabra que se te está diciendo y hablando. Porque si tú no crees en esa palabra que se te está diciendo y hablando, entonces estaríamos nosotros tomando lo que hoy quiero entrar a compartir, lo que es la fe, la insensatez o la presunción. Hay quienes dicen: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero en realidad no tienen fe. Presumen de algo que no tienen, o son insensatos creyendo que tienen fe. Suena como si fuera fe, pareciera como que tuviera fe, pero no tienen fe. Me he tocado con muchos, he hablado con muchos que dicen tener fe, pero no la tienen. Piensan que tienen fe, pero no la tienen. Muchos de ellos son presunciosos en lo que supuestamente están creyendo. Otros son insensatos, que creen que están ejerciendo fe, pero no lo son, no lo están haciendo. La fe es actuar en lo que uno está creyendo. La fe está basada en una verdad, en algo sólido, la palabra de Dios. La fe está basada en creer lo que la palabra de Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La fe real se basa en la palabra de Dios, no en suposiciones, no en ideas que no están escritas en la palabra de Dios. La fe está basada exclusivamente en lo que este maravilloso libro dice. No en ideas que alguien te contó, o no en suposiciones que mucha gente hace. Y voy a darte ejemplos y desde el punto de vista bíblico, y quiero mostrarte cómo mucha gente realmente dice que tiene fe, pero realmente presume de algo que no tiene, y muchas veces con la poca fe que tiene se convierte en insensato porque su fe no está basada en la palabra de Dios. Y por eso quiero decirte que existen muchas personas que elevan tan alto el concepto de la fe que muchas veces se van a un extremo y empiezan a creer cosas completamente diferentes a la palabra de Dios. Uno de los clásicos ejemplos es que la gente dice lo siguiente y hace lo siguiente. Hay alimentos que son completamente dañinos para la salud humana, pero la mayoría, ¿no?, dice que la fe, ¿no?, en la oración, cuando oras por el alimento, entonces ese alimento se purifica instantáneamente, ¿no? Y si tú oras, ¿no?, bendiciéndolos, entonces ese alimento no te va a hacer daño, ¿no? Se comen un Big McDonald's con papas fritas y toda comida grasienta, pero antes de ingerirla, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, has matado todas las calorías negativas y todas esas cosas malas, y este alimento va a nutrir mi cuerpo para ser saludable, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado: ¿has escuchado a alguien así? Dile, ¿has escuchado a alguien así? Ahora dile tú: gracias a Dios que no hay acá en esta comunidad ninguna persona así. Dile. Y se han comido esa comida diciendo: ya la bendecimos, así es que
está bien, dicen, ¿no? ¿Saben cómo se llama eso, amados hermanos? Insensatez. Y pretendemos que la oración es mágica, que quita todas las calorías, las grasas saturadas de ese alimento que nos estamos ingiriendo. Nos comemos, ¿no?, cualquier tipo de comida que sabemos que es mala para nuestra salud, ¿no?, y lo ingerimos, y en vez de vivir una vida saludable, vivimos enfermos. Muchas de las enfermedades que el hombre conlleva en su diario vivir, en su cuerpo, son causa de una mala alimentación en su diario vivir. Y oran por sanidad, Dios los sana definitivamente, pero siguen haciéndolo. Oran por una úlcera en el estómago, por la boca del estómago, sufren úlceras, oran por ello, son sanados, pero siguen comiendo picantes, siguen destruyendo su cuerpo. Oh no, yo ya oré para que el alimento, el ají, no me haga daño, ¿no? Para que cuando yo coma el ají no dañe nada de mi cuerpo internamente. ¿Eso es fe? Dice que tiene fe, pero eso se llama insensatez. Porque pretendemos que mi oración es mágica y como un arte de magia, ¡chazán!, desaparece todo lo dañino para mi cuerpo. Si fuera así, escúcheme bien, si fuera así, ¿por qué no te comes el pollo podrido cuando muchas veces te venden en el restaurante y se lo devuelves? Hazle la oración mágica y se va a ir todo lo malo. ¿No crees tú? Siempre me dicen, no, pero la oración, bueno, pues entonces cómete esa carne que está malograda, ora y no te va a hacer daño. ¿Cuántos saben que le va a hacer daño? Le va a hacer daño. Definitivamente le va a hacer daño al organismo. Porque la palabra de Dios nos habla de no contaminar nuestro cuerpo y no contaminar nuestro espíritu. Existe una contaminación de cuerpo y existe una contaminación de espíritu. Y cuando el cuerpo es contaminado, es donde se adquieren enfermedades. Y pretendemos que mi oración, y tenemos fe, entre comillas, en la oración, de que el alimento que me voy a comer no me va a hacer daño. Quiero llevarte la palabra de Dios porque realmente la gran mayoría del cuerpo de Cristo comete este grave error en su alimentación diaria. Quiero invitarte por favor al libro de Números, capítulo 11, versículo 32. Y primeramente quiero llevarte a una experiencia bíblica de lo que la palabra de Dios habla en cuanto a la alimentación. Dice así Números, capítulo 11, versículo 32. Presumen que tienen fe, pero realmente no la tienen. Números capítulo 11, versículo 32 dice lo siguiente: entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, dice, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y una vez más, versículo 32 dice: la gente se levantó, dice, versículo 32, perdón, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos, o sea, el que recogió menos, dice, recogió 10 montones. En algunas versiones de la Biblia dice 2 toneladas. Y las tendieron para sí a lo largo, dice, alrededor del campamento. Cuando Dios empezó a alimentar al pueblo de Israel, les dio el maná y luego les dio las codornices. Y Dios les dijo que les iba a dar continuamente. Pero ¿qué hicieron el pueblo?
el que menos recogió, o sea, la persona que fue a juntar las codornices para comer, dice que recogió, lo mínimo que recogió fue 2 toneladas, o 10 montones, como dice aquí la escritura. Esos 10 montones, en otra versión dice 2 toneladas, para comida de ellos. Y luego dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Voy a leerte otra versión que dice lo siguiente. Dice, la gente se levantó y recogió codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que recogió menos, el que menos recogió 2 toneladas, y distribuyeron las codornices por todo el campamento. No había todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió una terrible enfermedad. Entonces ellos llamaron a ese sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino solo en comer. Y la persona que está a tu lado, te están hablando. Aquí hay un mal hábito, ¿no? De comer y comer hasta decir basta. Cuando la alimentación debe ser equilibrada, balanceada, no al extremo. Estoy convencido de que muchas personas tienen hambre, está bien, pero hay personas que ya mañana, tarde y noche dobletean, doble desayuno, doble almuerzo, doble cena. Y la alimentación en el cuerpo de una persona debe ser continuamente equilibrada, balanceada. ¿Por qué? Porque la Escritura dice lo siguiente, que Dios mismo habita en nosotros. Y no solamente habita en nosotros, sino que como Él habita en nosotros, nosotros debemos de cuidar ese templo que es nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros no cuidamos nuestro templo, entonces Dios no podrá usarnos para poder hacer su obra en esta tierra. No podremos ser usados para poder extender su reino por la enfermedad. Y la enfermedad tiene que ver por una mala alimentación que cada uno de nosotros tenemos. Y muchos creyentes piensan que su oración mágica va a purificar los alimentos. Quiero hablarte desde la perspectiva bíblica que hay alimentos puros y hay alimentos que no son puros. Hay animales que son limpios y hay animales que son inmundos. No está permitido su alimentación o el comer de esos animales. Y quiero invitarte por favor a Levítico capítulo 3 versículo 17. Quiero empezar por ahí. Sé que algunos me dirán, pastor, usted se está yendo al extremo, usted está leyendo Levítico, que es la ley. Ahorita vamos a llegar al Nuevo Testamento también y vamos a estar hablando desde la perspectiva. Y estoy hablando de este punto porque muchos, en vez de ejercer fe, estamos siendo presunciosos en algo que no tenemos, que no es bíblico, y estamos siendo insensatos a la vez, la cual no es fe. Levítico capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura lo siguiente. El libro de Levítico, capítulo 3, versículo 17, dice así: Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Nuevamente, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ay, pastor, pero la sangrecita, qué rico que es, pastor, dice, ¿no? Y la grasita de esto. Y si Dios ha establecido el por qué no comamos algo, es porque hay una razón por la cual nos lo está diciendo. La sangre es
el medio por el cual el cuerpo se purifica de todas las enfermedades y todos los problemas que pueda tener cada uno de nuestros órganos. Y en la grasa se acumulan cosas que realmente son tóxicas. Y si a ti te gusta la grasita, pues déjame decirte, estás contaminando tu cuerpo con las toxinas de esos animales. No, yo por eso lo frío bien frito, pastor, ¿no? Yo por eso le pongo al 100% para que se pueda quemar y bien cocidito. Pero científicamente está comprobado que es imposible que esos animales o esos virus o esas bacterias mueran. Y así nos lo comemos. Lo digo por experiencia, yo lo he hecho, amén. No piense que te estoy acusando, te digo por algo que yo mismo he vivido y yo antes lo hacía. Pero cuando descubrí a través de la palabra de Dios por qué esa vez me enfermé, porque yo me enfermé, estuve 3 meses enfermo, gasté mucho dinero y le dije al Señor, Señor, ¿por qué me enfermé? Bueno, entendí que estaba débil en fe, no había ejercitado mi fe en sanidad, sino en otras áreas, y empecé a descubrir que mi cuerpo estaba completamente contaminado. La primera señal de ello me lo dijo la doctora cuando me fui, me hice atender porque me sentía tan mal, y la doctora me dijo, viendo mis análisis, me dijo, ¿qué basura comes? Y yo dije, ¿qué le pasa a esta doctora? Y yo le dije, ¿cómo que qué basura? Le digo, señorita. Sí, señor Rubio, me dice, usted está enfermo porque usted come basura en la calle. ¿Qué come? Y le expliqué, bueno, McDonald's, comida en la calle, me compro mi comidita porque yo trabajo en construcción, no me gusta llevar esto. Bueno, señor Rubio, su enfermedad es consecuencia de su alimentación. Prendí las antenitas, dije, ¿qué me está hablando? Algo que yo no sé. Me fui a la Escritura, definitivamente, porque en la Escritura tengo que encontrar las respuestas. Para empezar, encontré esto, y luego encontré el siguiente versículo, mismo Levítico capítulo 11, por favor. Quizás alguien diga, pero pastor, esa es la ley, usted no me comparta la ley, estamos en la gracia. Ahorita vamos a llegar al momento de la gracia. Levítico capítulo 11, versículos 46 y 47. Esta es la ley, Levítico 11, versículos 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Voy a repetirlo una vez más, por favor. Dice la Escritura. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Está hablando de los pescados, de los peces y de todo animal que está dentro del agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Hay animales que podemos comer porque son limpios, pero hay animales que no son limpios, son inmundos, son sucios para la alimentación. Por eso es que contaminamos nuestro cuerpo. Pastor, ¿y en qué parte de la Biblia dice que contaminamos el cuerpo? ¿No dice Jesús que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino es lo que sale del corazón? Ahorita vamos a llegar a esa escritura. ¿Se dan cuenta? Presumimos tener fe cuando no tenemos una base escritural. Suponemos cosas cuando no tenemos una base escritural. Y nos convertimos en creyentes insensatos haciendo cosas que no están correctas para hacerlas. Quiero invitarte, por favor, a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Acá habla de limpiarse de contaminación de carne y de espíritu. Aquí habla el apóstol Pablo que él reconoce que el cuerpo se contamina y habla de limpiarnos de esa contaminación que nosotros mismos hemos permitido en nuestro cuerpo, y por eso vienen las enfermedades, por una mala alimentación. Pero es rico, pastor, está bien. Bueno, también cuando estés enfermo, di que es rico estar enfermo.
Y nosotros mismos contaminamos el cuerpo, la carne, lo exterior. Y hay otra contaminación que es del espíritu, internamente. Regresemos por favor a Mateo capítulo 7, en el versículo que muchas veces se agarran para poder ser tan insensatos y tan presunciosos de algo que no tienen. Marcos capítulo 7, perdónenme. San Marcos capítulo 7, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. San Marcos capítulo 7, versículo 14. Dice así: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ya ve, pastor, ahí dice de que nada que entra al hombre le puede contaminar. Y luego más adelante agarran un versículo que vamos a encontrar ahí, que se refiere a los alimentos, dando a entender que los alimentos son limpios, dice. Ahorita vamos a llegar. Vamos a explicar esto primeramente. Pero antes les hice leer que existe la contaminación del cuerpo y la contaminación del espíritu. Dos tipos de contaminación. Una del cuerpo, la parte externa, y otra la del espíritu, la parte interna. Jesús dijo lo siguiente, versículo 15 nuevamente, por favor todos, dice: nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Pregunta: ¿de qué contaminación se está refiriendo? ¿De la carne o del espíritu? Porque aquí no está hablando de la contaminación del cuerpo del hombre. Aquí está hablando de la contaminación del espíritu, de adentro. Hablando en el sentido moral del hombre. Acá no está hablando de una contaminación del cuerpo, sino habla del espíritu mismo del hombre. Que nada que tú puedas comer va a contaminar tu espíritu. No hay nada que tú puedas comer y contamina tu espíritu. Tu espíritu es contaminado desde otra manera. Pero no por lo que comas contamina tu espíritu. No contamina tu espíritu, pero contamina tu cuerpo. Vamos a leer porque algunos se agarran este pasaje más adelante. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, versículo 17, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola que Jesús había mencionado. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? No está hablando de una contaminación de carne, está hablando de una contaminación del corazón. Y dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Lo que come el hombre entra al vientre, no entra al corazón. Por lo tanto, lo que come el hombre no contamina su espíritu, no contamina su corazón. Pero Jesús no está hablando de que lo que come el hombre no va a contaminar su carne. Está hablando de la contaminación del espíritu. Y sale a la letrina, dice. Esto decía, y aquí se agarran muchos, ¿no? Dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ya ve, pastor, el Señor ya limpió todos los alimentos. Entonces agarra un gallinazo, mátalo y cómetelo pensando que es una gallina. Te vas a enfermar. ¿De qué alimentos está hablando? Para empezar, ¿está hablando de todos los alimentos? Y tomamos una escritura y suponemos cosas. Pero cuando la Biblia dice, haciendo ver que los alimentos son limpios, no se está refiriendo a la carne, se está refiriendo a un alimento específico que encontramos en el mismo capítulo, al inicio del capítulo. Vamos a leer versículo 7 y versículo 1, por favor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, 7:1 del libro de Marcos, que habían venido de Jerusalén, los cuales, dice, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿De qué está hablando?
¿De qué tipo de alimento está hablando? ¿De carne? ¿Cuál es el alimento que se está hablando? El pan. Dile a la persona que está sola, se está hablando del pan, dile. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y ustedes ya saben toda la historia que mencionamos y estuvimos hablando, y por eso cuando la Biblia dice, esto decía haciendo limpios los alimentos, no está hablando de carne, está hablando del pan que estaban comiendo sus discípulos. Pero claro, mucha gente dice, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, y agarran este versículo y de una manera presunciosa pretenden hacer cosas que no están escritas. Eso se llama presunción, se llama insensatez, no es fe. Y comemos alimentos y vamos a orar para que el Señor los bendiga y los purifique. Y te enfermas. Por eso estás así, con dolores, achaques, con artritis, con úlceras, muchos con cáncer, muchos con diabetes, muchos con tantas enfermedades que podemos mencionar. Por su alimentación, por una mala alimentación, de una presunción, creyendo que por orar ya está limpio. Y comen animales inmundos y piensan que porque lo han frito y lo han sancochado bien, está normal. Y no hablo solo de animales, porque la Biblia habla de aves, habla de animales que se arrastran y habla de animales en el mar. Pastor, yo no como animales, yo como pececitos nada más. ¿Pero qué tipo de animales está hablando? Está hablando de los peces, toda criatura del mar. Toda criatura. No digo que todos. La Biblia dice que hay animales inmundos y hay animales limpios. Hay animales que son permitidos comer y animales que no nos son permitidos. ¿Por qué no nos son permitidos comer, pastor? Porque Dios no lo creó para ser comestible. Ya, pastor, usted está yendo a un extremo, usted se está yendo a la ley, pastor, por favor, no nos judaice. Miren, la ley fue escrita con Moisés. La selección de animales inmundos y animales limpios no fue escrita con Moisés, fue antes de Moisés. Antes de que Dios le hablara a Moisés sobre animales inmundos y animales limpios, de animales que se pueden comer y animales que no se puedan comer, esa selección la había hecho Dios antes de Moisés, antes de la ley. Vamos a la escritura para que se convenzan, porque muchos me están mirando raro, con ojos cuadrados me están mirando. Por favor, quiero invitarte a la escritura y quiero que vayamos al libro de Génesis. Capítulo 7, por favor. Génesis capítulo 7, versículo del 1 hacia adelante. Génesis capítulo 7, por favor, versículo 1. Hacia adelante. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Quién hizo la selección de qué animal es limpio y qué no es limpio? Dios. ¿Y en qué tiempo lo hizo? ¿Lo hizo en la ley o antes de la ley? Antes de la ley. La selección de qué animal es limpio, qué animal no es limpio, no lo hizo la ley. Ya estaba establecida antes de la ley. Por favor, no me miren con ojos religiosos que dice el pastor ya no se está convirtiendo al judaísmo, sino simplemente estoy mostrándoles bíblicamente que antes de que la ley existiera, ya Dios había seleccionado qué animales son limpios y qué animales no son limpios. Dios mismo lo había establecido.
Hay animales que están permitidos que podamos comer y hay animales que no se nos está permitido. ¿Por qué no se nos está permitido? Porque producen enfermedades a nuestro organismo. Pastor, yo como una vez al año. Está bien. Si no hace que ello pueda producirte algo, bueno, eres tú y tu cuerpo. Yo en lo personal prefiero cuidarme. Aprendí mi lección estando 3 meses enfermo. Nunca más volví a hacer algo así. Porque empecé a conocer más de la Escritura. Y no solo la Escritura, la ciencia misma lo afirma. La ciencia misma declara de ciertos animales que no nos están permitidos alimentarnos porque ellos producen y causan enfermedades dentro del organismo. Quiero que vayamos a Hechos, por favor, puesto que algunos me dicen, pastor, pero en el Nuevo Testamento no se habla de eso. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos, capítulo 15, por favor. En el versículo 19. Dice el versículo 19 de Hechos capítulo 15, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicación, que se aparten de ahogado y de sangre, de no comer sangre. Aquí encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la prohibición de no comer sangre. Y esto no es ley, por si acaso. Esta era la iglesia que estaba levantándose y dice que esta recomendación se le dio a las iglesias de los gentiles para que ellos no puedan seguir contaminando su cuerpo, sino purificando, limpiándose de toda contaminación de carne. Y aquí habla acerca de la sangre, de no comerla, porque en ella vas a encontrar muchas enfermedades que están depositadas en ella, sea de gallina, de gallo, de chancho, de vaca, de no sé qué más, pero ningún tipo de sangre, por más que ores, escúchame bien, por más que le impongas manos a la sangre, va a desaparecer lo que contiene. Eso se llama presunción. Presumes algo que no tienes. La presunción está basado en algo que no tiene una base bíblica. Luego dice más adelante, en el versículo 28, dice lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que os abstengáis de sangre, que os abstengáis de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí nuevamente se afirma del no comer la sangre. Si eres aquellos que te gusta la morcilla, porque la morcilla está hecha exclusivamente de sangre, ten cuidado. Te lo doy como conocimiento y como recomendación. No podemos, porque en la sangre están todas esas enfermedades y es lo que te estás comiendo. Si Dios lo estableció es porque Él sabe por qué lo está diciendo. Y no estoy imponiéndote algo, tú eres libre de escoger lo que quieres comer. Esta comunidad no impone nada a nadie. Esta comunidad solo informa lo que la palabra de Dios ha establecido para el hombre. Pero el hombre es libre de escoger lo que desea hacer. Pero mi recomendación es: sé obediente a la palabra. Cree lo que la palabra de Dios te está diciendo y hablando. Romanos 14 dice lo siguiente. Romanos 14:14. Otros presunciosos agarran este versículo para hacer
sus declaraciones tan insensatas que no tienen sentido. Y dicen lo siguiente, Romanos 14:14 dice lo siguiente. Porque muchos van a sacar este pasaje y me lo van a tirar y me van a decir, pastor, acá la Biblia dice. Y la Escritura dice, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ya ve, pastor, si usted cree que eso es inmundo, para usted lo es, pero para mí no. Yo sé que hay muchos creyentes que ya sacaron sus Romanos 14:14 para defenderse y ponerse una coraza ahí. Pero somos presunciosos cuando pretendemos interpretar la Escritura sin poderla hacer un buen estudio o escudriñarla, hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica. Y quiero llevarte primeramente a mostrarte que hay dos palabras en la Biblia que habla acerca de esta palabra inmundo. Hay dos palabras que cuando tú lees la Biblia vas a leerlo y dice inmundo. Pero no podrás diferenciar esa palabra a menos que te vayas al original en el griego y entiendas qué significa en el griego mismo. Una de ellas es la palabra koinón. Y en la Biblia dice inmundo. Y cuando la Biblia habla de inmundo, tú no sabes si es koinón, y ese koinón significa inmundo, algo que tiene que ver con ceremonias ritualistas. Y hay la palabra inmundo que es akatartos, y akatartos significa inmundo, hablando de la misma naturaleza u origen de aquello que se está hablando. Muchos que quieren usar este versículo para podérmelo refregar en la cara, como dicen algunos, yo le refregué en la cara al pastor lo que está en la Biblia escrito, sin haber hecho una buena exégesis. Aquí la palabra que se está hablando no es akatartos. Aquí se está hablando de una palabra que se llama koinón, que quiere decir inmundo en el sentido religioso, ritualista. Pero cuando la Biblia habla de los animales inmundos, esa palabra inmundo no es koinón. Esa palabra inmundo es akatartos, hablando de su misma naturaleza, es sucia, inmunda. Y cuando Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. No está hablando de akatartos, está hablando de la palabra anterior, koinón, que se refiere solamente a algo sucio o inmundo en el sentido de una ceremonia ritualista. Nosotros leímos en Marcos capítulo 7 cuando Jesús y sus discípulos estaban caminando y comieron pan sus discípulos, y fueron criticados porque sus discípulos comían pan y estaban comiendo pan con sus manos sucias. Y para estos fariseos y religiosos dirán, Jesús, ¿cómo es posible que tus discípulos coman pan con las manos inmundas? Las manos de los discípulos no eran inmundas. No está hablando de akatartos, está hablando de koinón, porque tenían un ritual, una práctica de lavarse continuamente las manos antes de comer para purificarse. Y si no comían con las manos limpias y las comían así con las manos sucias, entonces lo consideraban como algo inmundo. Inmundo en el sentido no de naturaleza como akatartos, sino inmundo en este sentido ritualista. Y cuando Pablo agarra Romanos 14:14, no está usando la palabra akatartos, sino está usando la palabra koinón. Por favor, cuando la Biblia dice que algo es inmundo, es porque así lo es. Cuando Pablo explica sobre este término, esta expresión, no está hablando de
akatartos como algo inmundo por naturaleza, sino simplemente como algo religioso. Por eso Pablo dice, si piensa que aquello es inmundo, para él lo es. Pero para el que no cree que es inmundo, pues no lo es. Pregunto, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han comido sin lavarse las manos? ¡Qué santos que son ustedes! ¿Cuántos han comido sin lavarse las manos? Por ese acto, ¿ustedes pueden serse considerados inmundos? No, porque es algo ritual, es una práctica ritualista de lavarte las manos antes de comer. Ahora, si hay agua, pues lo haces. Pero si estás en un lugar donde no hay agua, no queda otra, dicen, ¿no? Pero no se está refiriendo a algo inmundo como naturaleza, sino como algo ritual, como un acto de una práctica ritual. Pero cuando la Biblia habla de animales inmundos, sí se está refiriendo a akatartos, hablando de la misma naturaleza del animal como algo inmundo, por naturaleza. No por una ceremonia religiosa, sino por naturaleza. Pastor, ¿y qué animales debemos de comer? ¿Y qué animales no debemos de comer? Muy bien, ¿quieres saber? ¿Cuántos quieren saber qué animales deben comer y qué animal no? Léanse la Biblia, ahí van a encontrarlo. No me pidan a mí, pues no decía el pastor dice que no debemos de comer esto. No. Yo no quiero que digas por ahí el pastor dice que este animal no debemos de comer. No. Quiero que tú busques y indagues y cuando lo encuentres, tú tendrás la decisión de decir, Señor, ¿te creo o no te creo? Amén. Pero no quiero que digas que el pastor dice que no debemos de comer. Yo solo sé que en la Biblia hay una lista de animales inmundos, pero también hay animales limpios, las cuales se nos está permitido para cuidar nuestro templo. Para cuidar nuestro templo en la cual nosotros estamos con ese cuerpo en la tierra para cumplir una tarea en la tierra. Si este cuerpo se enferma, se muere, partes de la tierra y no podrás cumplir tu propósito en esta tierra. Y el enemigo busca, escúcheme bien, el enemigo busca continuamente sacarnos de la tierra para no cumplir esa tarea maravillosa y grande que Dios nos ha encomendado. Y busca sacarnos colocándonos enfermedades debido a nuestra mala alimentación y una falta de conocimiento de los alimentos. Porque pretendemos de una manera presunciosa e insensata, pastor, solamente ore y punto. Y eso es falso. Toda persona que ore así está siendo insensato y presumir que tiene fe cuando no hay una base bíblica para que pueda apoyarse. Y hemos dicho que la fe está basada en la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Por eso mencioné y dije que la diferencia entre los animales inmundos y los no inmundos está vigente. Sí está vigente, porque muchos piensan de que solamente es de la ley, pero realmente no es de la ley. Es algo que está exclusivamente en la palabra de Dios antes de la ley, como vimos nosotros en el libro de Génesis. Hay animales que no se comen, hay animales que no se ofrecen a Dios, hay animales que son inmundos por naturaleza. ¿Por qué Dios no mató esos animales inmundos, pastor, ya que estaba ahí en el diluvio? Los hubiera ahogado. Porque los animales inmundos tienen un propósito en esta tierra. Hay animales que son los basureros, los que eliminan la basura de las calles y se comen pura basura. No comen cosas buenas, comen basura. Su naturaleza es inmunda. Podría mencionar muchas cosas, pero quiero evitar decirlas para que no digan el pastor dice lo siguiente. Proverbios 4:22, por favor. Y antes de leer, quiero nuevamente remarcar lo que mencioné hace unos minutos.
Hay tres cosas por la cual se conocen hay tres cosas de la cual se conocen acerca de los animales inmundos. Número 1, no es comible para Dios. Número 2, no es ofrecido a Dios. Y número 3, son exclusivamente por naturaleza inmundos. Si ustedes analizan la historia, escúcheme bien, y por aquellos que les gusta la historia, solamente es un tip para que puedan ir a buscar y analizar. Pregúntense qué animales son ofrecidos a los ídolos en el Antiguo Testamento. Y ustedes van a encontrar que ningún animal ofrecido a los ídolos o a los dioses paganos es la oveja. El único animal ofrecido a Dios son las ovejas, los corneros. El resto de los animales eran ofrecidos a los ídolos. Ningún dios pagano pedía una oveja, ninguno. Pedían otros animales. Y si quieres descubrirlo, te invito a que lo puedas descubrir en la palabra de Dios. Y puedas aprender que las enfermedades mayormente vienen por tu mala alimentación que tú comes. Tu cuerpo es el resultado de lo que tú comes, de lo que tú ingieres en tu organismo. Si tu cuerpo comienza a enfermarse es por causa de lo que tú has permitido que ingrese en tu organismo. Dios no ha puesto esa enfermedad en tu cuerpo. Tú mismo lo has puesto a través de tu falta de disciplina en tu alimentación. Hay quienes comen doble, triple y comen hasta saciarse el vientre. Y hemos visto qué pasó con aquella gente que solo pensaba en comer, comer y comer. El valle de la glotonería fue el lugar donde muchos murieron porque en su falta de disciplina alimenticia pretendieron alimentarse hasta saciarse, y ahí es donde ellos fracasaron. Es importante prestar atención a lo que la palabra de Dios dice, porque su palabra, como dice Proverbios 4, dice lo siguiente, el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 4, versículo 22, dice así: no se aparten de porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Hay algo que es medicina para tu cuerpo y es su palabra. La palabra de Dios va a ser la medicina para que tu cuerpo sea sanado, sea limpiado, porque su palabra nos limpia, no solo nuestro espíritu, también nuestro cuerpo. ¿Cómo la palabra limpia mi cuerpo, pastor? Cuando tú obedeces lo que está escrito. Mi cuerpo estuvo contaminado y era tanta la contaminación que me hablaron de operaciones, me hablaron de tantas cosas, y yo le dije no. Me fui al Señor, doblé mis rodillas, primeramente le pedí perdón por no saber alimentarme correctamente y perdón porque no había ejercido mi fe en esa área, había descuidado esa área de mi vida. Me acerqué y le dije: Señor, perdóname, voy a empezar de nuevo y voy a hacerme una limpieza de mi sistema. 15 días no probé ni un tipo de alimento, solamente agua y frutas. Mi esposa es testigo. Porque quise limpiarme, porque la doctora, cuando me dijo ¿qué basura comes?, me hizo ver un panorama tan terrible en mi organismo. Y dije no más. Y empecé desde ese día a nutrirme de una manera correcta, no como perfecto, pero como mis frijoles, mis semillas, lo que va a alimentar y va a nutrir mi cuerpo, pero no le meto otras cosas, porque sé y conozco los resultados de aquellas cosas. Así que la Biblia misma dice que Él ha enviado su palabra para sanarlos. Y Lucas 6:17 dice lo siguiente, quiero ir terminando. Lucas capítulo 6, versículo 17. Dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Dice:
en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Dios quiere sanar tus enfermedades, pero quiero decirte algo: deja de seguir comiendo como estás haciendo y empieza a ser disciplinado con tu comida, y no pretendas que por una oración que hiciste va a cambiar todo. Por eso, insensatez tiene que ver con un exhibicionismo tonto. Insensatez es tontería. La insensatez es una deficiencia de entender, es una falta de juicio, es una irracionalidad, es una falta de sabiduría, falta de buen consejo y de sentido común. Que pretenden que con una oración ya se santificó la comida, ya la comida está limpia, ¿no? Y que ya los virus ya se han muerto. Presunción es suponer algo como cierto, pero no lo es. Suponen que este versículo está hablando de la comida, pero no fue así. Cuando habla de los alimentos, Jesús, hablando de los alimentos limpios, no se refirió a la carne, se refirió al pan. Pretenden saber algo que no es cierto. Es tomar algo por hecho sin una base sólida. Ahí no estaba hablando de carne, estaba hablando acerca del pan. Y cuando dice Romanos 14:14, está hablando de inmundo en el sentido ceremonial y no inmundo en el sentido de naturaleza. Es suponer, asumir, dar por sentado que esto es así. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.